En la Super 7 en la mañana, el invitado del día. Y nuestro invitado del día, como lo adelantaba Juan Pablo Uribe, un sociólogo político, profesor, un hombre que tiene muchos años, tanto de experiencia como de manejo de la política dominicana y sobre todo de lo que sufre la población dominicana. Bienvenido a nuestros estudios, doctor Max Puig, presidente de Alianza por la Democracia. Bienvenido a la Super 7 en la mañana. Buenos días, Niurka. Buenos días, Juan Pablo. Un placer estar con ustedes y sobre todo en contacto con todas las personas, que son muchas, que nos están escuchando en este momento. Así es. Doctor Max Puig, el gobierno, a través de sus instancias dedicadas al tema de la seguridad pública, la seguridad ciudadana, dio una rueda de prensa y anunció un operativo de seguridad conjunto, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Precisamente, usted viene, doctor Max Puig, a la mesa de la mañana de la Super 7, el día en que desde las 5 de la mañana ese operativo de seguridad comienza su despliegue. La valoración de Max Puig, yo me atrevería a pedirla más que como dirigente político, como presidente de Alianza por la Democracia, como académico, como sociólogo, conocedor del tejido social. Sí, Juan Pablo, siento que lo que está sucediendo, yo leí en uno de los diarios esta mañana, antes de venir para acá, uno de los diarios establecía una suerte de estadísticas. Decía que en los últimos 14 años, esta es la 9ª vez que se lanzan los guardias y los policías a la calle. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, primero significa que es una práctica recurrente, que habría que analizar en qué condiciones se produce esta, ¿verdad? Se acude a este recurso. Pero a mí me da la impresión que esto sucede cada vez que, por alguna razón, por H o por R, aumentan las preocupaciones de la ciudadanía en torno a la seguridad pública. Y ciertamente en los últimos días se han acrecentado las angustias. Y estas se han traducido a través de los medios de comunicación. Siempre por algún hecho particular que adquiere un relieve especial. Ahora, lo que es relevante, entiendo yo, es cómo la inseguridad ha golpeado al polígono central. Es decir, cómo se han producido hechos de violencia que han llamado mucho la atención en el corazón mismo de la ciudad de Santo Domingo. Ha salido de la periferia. Es que cuando uno conversa con las madres de Guachupita, del Caliche, de la Sursa, cualquier, ¿verdad?, de los Tres Brazos, cualquier barrio popular de la ciudad de Santo Domingo, uno escucha muchas historias de dolor, muchas historias de dolor. Y dentro de esas historias, pues se cuenta que unos policías estaban extorsionando a unos muchachos que tenían un punto de drogas, que ellos no le dieron la cuota de la semana, y al final hubo una disputa entre los policías que recibían el soborno y mataron al muchacho, hirieron al otro muchacho y que lo velaron en tal día. Y hay muchísimas historias de dolor. Esa es la vida cotidiana en esos sectores, pero el hecho de que sucedan acciones violentas que llamen la atención, ¿verdad? Una señora que está en su trabajo, de las capas medias, personas muy de su iglesia, muy queridas, entonces llama la atención la foto de esta señora que, pues, ¿verdad? Murió en un intercambio de disparos de un señor que entendió que él tenía derecho, porque hay mucha gente que considera eso, es decir, que puede asumir, ¿verdad? La función de perseguidor. Sí. Y empezó a tirar tiros, y murió esta señora. Ahora, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo, sí, murieron, al mismo tiempo se produjeron otros hechos parecidos, similares en diferentes puntos del país, y entonces ya se produce hasta cierto punto, es decir,
en este sector social, no en el Caliche, no en Cristo Rey, ¿verdad? Sino aquí, en este lugar, en el Evaristo Morales, en el Piantini, se produce esto y entonces ya uno escucha, no se puede salir a la calle. Yo no puedo ir a ese sitio porque me voy a tener que estacionar, es a las 7 de la noche, me voy a tener que estacionar a una esquina de tu casa y yo no puedo caminar una esquina a pie, no, yo no puedo. Entonces, realmente es una situación, bueno, no solamente de temor, casi un pánico, y la gente se siente absolutamente insegura. El recurso del gobierno, un recurso muy poco imaginativo, lo mismo de siempre, los guardias y los policías a la calle. Hasta que pasen 15 días y se olvide esto, y los vuelvan a sacar a la calle dentro de 3 meses y vuelvan y los cuando estemos al grito de nuevo, sí, Max. Cuando estemos al grito de nuevo, pero en realidad es que no se está yendo al fondo del problema. ¿Cuál es el fondo, Max? El fondo es el de una sociedad realmente en crisis. Es decir, a pesar de todas las bonanzas que se señalan, es decir, lo que nosotros estamos viviendo en el plano político, en el plano social y en el plano económico, hay que ver lo que escribió el Fondo Monetario Internacional esta semana, las advertencias que hace el fondo, es el de un modelo agotado, el de un modelo en crisis. El modelo de organización social de la República Dominicana, el que ha sustentado el país durante los últimos 50 años, está haciendo aguas. Es decir, está en crisis, y está en crisis desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Es decir, y todos estos factores de crisis se están conjugando. Nosotros estamos entrando realmente en aguas turbulentas en el país. Cuando el Fondo Monetario Internacional dice que el país no puede seguirse endeudando. Estamos hablando de la última carta del directorio del Fondo Monetario Internacional que vimos esta semana. Hizo una revisión las últimas semanas en el país y publicaron esta semana sus recomendaciones al gobierno. Y dice el gobierno, no, el Estado Dominicano no se puede seguir endeudando y hay que aumentar los impuestos. Esas son las dos conclusiones principales. Y porque dice que en el 2018 el servicio de la deuda va a representar el 52% de los ingresos fiscales internos. Eso quiere decir que el Estado va a tener menos, ya tiene dificultades. Efectivamente hay una crisis fiscal. Es decir, el Estado no tiene para cumplir con todas sus obligaciones. Ustedes me dirán que el Estado no quiere atrasarse en el pago del desayuno escolar. Claro que no quiere, pero ¿por qué se está atrasando? Por ineficiencias, en parte por ineficiencias, sí, pero también porque los recursos no alcanzan. Un mes le pagan a uno, otro mes le pagan a otro, y el resultado es que hay muchas pequeñas empresas y medianas suplidoras del desayuno escolar que ya no están en capacidad de seguirle dando crédito al gobierno porque están prácticamente muchas de ellas en quiebras. Ahora ustedes me dirán que el gobierno quiere eso. No le conviene, realmente está sucediendo porque no están los recursos disponibles. Y cada vez habrá menos recursos. O sea, porque cada vez habrá más requerimientos. ¿Y por qué el Estado o el gobierno, que es el administrador del Estado, teniendo mayoría en el Congreso, tú fuiste senador de la República, Max Puig, teniendo mayoría en el Congreso, no fuerza desde esa mayoría una reforma fiscal o tributaria? Porque no hay confianza. Como en otras ocasiones. Sí, porque no hay capacidad política para eso en este momento. Es decir, ¿Cómo así? Eso sería insoportable porque... aún tenga mayoría en el Congreso. Aún tenga mayoría en el Congreso. El tema no es de mayoría mecánica. O sea, el tema no es de mayoría mecánica, el tema es de confianza. Aquí yo quisiera recordar un documento al que he hecho alusión más de una vez. Y es que hace unos 7 años, algo así, 7 u 8 años, el entonces presidente Fernández contrató una comisión de expertos internacionales de muy alto nivel, encabezada por el señor Jacques Attali, o sea, una eminencia, ¿verdad? Un gurú. Y al señor Attali le pidieron un informe muy especial. A él no le dijeron que hiciera una investigación original. A él le dijeron, revise todos los estudios que se han hecho. O sea, y díganos qué hay que hacer. Y él presentó un informe, el informe Attali, se le llama así el informe Attali,
Y él presentó unas 70 y tantas, no recuerdo si eran 73, 74, 75 recomendaciones. Sí. Y él dijo, aquí hay que hacer esto y esto. Ahora, si no se cumple la primera, no se va a poder cumplir las otras, olvídense de las demás, que no se va a poder cumplir ninguna otra. Y él decía que la primera recomendación era restaurar la confianza. Que si no se restaura la confianza en el gobierno, en las instituciones, tanto públicas como privadas, si no se restaura la confianza, no se puede hacer nada. Pero Max, para restaurar la confianza, antes hay que tomar medidas. Por ejemplo, una lucha frontal contra la corrupción, porque nadie va a confiar si no ve una lucha de verdad contra la corrupción. Entonces, antes de lograr esa primera, hay que cumplir otras. Pero ese es el problema y esa es la raíz. Es que la raíz de esto, la fundamental, es la pérdida de confianza. No hay confianza en el gobierno, pero no es que no hay confianza en el gobierno, que no hay confianza en la policía, no hay confianza en los hospitales, no hay confianza en la clínica, no hay confianza en aquel. Es decir, esa pérdida de confianza es lo más terrible que tiene la República Dominicana. Y estamos en este momento, es decir, se está perdiendo la confianza. Incluso, esto no se produce de un día para otro. Esto se va incubando. Sí, se va desarrollando y se va desarrollando. Esto tiene expresiones políticas. A propósito de la pregunta inicial, el tema de la delincuencia y las redadas y todo eso. Como decía yo, esta es la 9ª vez, lo leía en un diario esta mañana, la 9ª vez en los últimos 14 años. Pero la gente no cree que la cosa se va a resolver así. Nadie cree en eso. Claro, sí, van los policías, durante 2 o 3 días la gente dice, bueno, hoy no me van a atracar, hay muchos policías en la calle, pero eso va a durar una semana, 10 días, un mes, yo no sé. Pero al final, eso no va a resolver el problema. Mire, doctor, ni siquiera eso le garantiza a la gente. Primero, buenos días. Buenos días, George Rodríguez. Ni eso le garantiza a la gente, doctor, la seguridad en las calles. Porque la gente duda hasta de los policías. Claro que sí. Tiene temor de pararse en esos famosos retenes y chequeos. Sí, porque no saben si son policías buenos o policías malos, si son guardias buenos o guardias malos, porque lo que vemos a diario es policías y militares envueltos en atracos y encabezando los atracos. Entonces, ¿cómo confiar uno en una policía? Que hay que ser justo, no son todos. Claro. La gran mayoría de los policías son gente buena, gente que está dispuesta a que se sacrifica, pero los malos son los que se destacan. Pero hay muchísimos policías de eso, lo que hacen es que trabajan en 2 y 3 empleos. Son policías por la mañana y choferes de concho en la tarde. Son gente muy sacrificada. Sí. O sea, pero esa pérdida de confianza. Pero es ahí la confianza. Esa pérdida de confianza es lo que bloquea, es decir, cualquier salida en cualquier terreno. Yo lo decía a propósito de los impuestos. Tú me preguntabas, Juan Pablo, sí, el gobierno tiene mayoría en las cámaras, pero no puede aprobar una reforma fiscal. O sea, porque los mismos... Se ha desarrollado también una especie de justificación. Es decir, yo soy empresario, pero yo no voy a pagar impuestos porque el gobierno se los va a robar. ¿Pero qué lógica es esa? Esa es la lógica predominante. Yo no voy a pagar impuestos. Mi deber es pagar impuestos, pero no voy a pagar impuestos que el gobierno se lo va a robar. Para que se lo roben, mejor me lo quedo. Ese dinero. Ahí vuelve lo que usted dice. Falta de confianza. Claro. De credibilidad. Pero eso desarrolla una lógica perversa en la sociedad. Porque si yo tengo que pagar impuestos, como él se lo va a robar, yo no lo pago. Pero eso es una cadena. Y al final la sociedad se desarticula. Porque entonces el Estado ahí va a tener menos dinero para atender los requerimientos sociales. Sí, y va pero a haber aparte más. de eso, don Max, también la persona que no paga los impuestos está robando. Pero claro. Porque ese dinero, incluyendo mucha gente que cobra el ITEVI y se roba ese ITEVI que no le pertenece a ellos. Claro, por eso digo porque ese ITEVI se lo cobró a otra persona. Un círculo vicioso. Entonces es un círculo vicioso, es un trabajo integral. Cero corrupción en el gobierno, pero tampoco cero corrupción en el sector privado, claro, que disfruta de exenciones que muchas veces no les corresponden. Entonces, ¿por dónde que vamos a comenzar? Pero por eso doctor? digo, Niulka, discúlpame, que es una lógica perversa. Es decir, razonar así, eso es una lógica perversa, porque al final eso lo que termina haciendo es desarticulando más la sociedad. Ahora mismo hay un tema central, hay un tema
decir, que es político, porque lo de la delincuencia, ¿verdad?, es y la respuesta a la delincuencia son situaciones sociales, lo de los impuestos y lo de la insuficiencia de recursos es un tema económico, pero hay un tema central, político. Es decir, ¿quién se hubiese imaginado que un gobierno que supuestamente tenía hace un año, supuestamente, porque todo eso también está en veremos, el apoyo de un 75, un 80, un 85% de valoración favorable y que ganó las elecciones con un 62%, 2 de 3 cada ciudadanos dominicanos le dieron su apoyo? Ese es el relato oficial. ¿Quién iba a pensar que la credibilidad de esas autoridades y de ese gobierno iban a estar tan bajas hoy en día? Claro, entonces eso es lo que hay que analizar, qué ha pasado. Y aquí ha habido una sucesión de hechos en cadena que es difícil que pueda ser revertida. Es decir, aquí esto va, como dice, cuesta abajo como el tango, ¿verdad? Aún con una acción mediática fuerte como ha pasado en otras ocasiones. Es que el tema no es de comunicación. Es que el tema no es de comunicación. Y yo diría que aquí durante... Y es algo que envolvió, es decir, una situación que envolvió tanto al gobierno como a la oposición. ¿Por qué? Porque a partir del año 2012, como había una regla constitucional que decía que el presidente Medina no se podía repostular en el año 2016, entonces se intuía, ¿verdad? Se partía del supuesto de que el candidato presidencial del partido de gobierno iba a ser el expresidente Fernández en el 2016. Sí. Entonces, bueno, la oposición, en vez de analizar las ejecutorias del gobierno en ejercicio del presidente Medina, se dedicó a enfilar los cañones contra el expresidente pensando que iba a ser el candidato en el 2016. Pero eso tuvo la complacencia del gobierno. O sea, el presidente Medina estaba feliz con esa actitud y ese comportamiento del gobierno. O sea, porque al final esa actitud de la oposición le estaba colocando una alfombra roja, claro, habilitándole el camino para sus planes, que quizás otros no se daban cuenta, pero él sí sabía que los tenía. Entonces, eso duró casi 3 años, una luna de miel de 3 años del gobierno con la oposición. Hasta que se produjo lo que se iba a producir y ahí los hechos se aceleraron. En menos de un año pasó todo. El presidente Medina tomó el control de su partido. Ahí no hubo, ¿verdad? No hubo miramientos. Eso se resolvió, pero se fue preparando, pero eso se resolvió ahí en unas horas en Juan Dolio. Luego la reforma constitucional, se resolvió eso también y luego las elecciones. ¿Y cómo se resolvió eso tan rápido, Max? No fue tan rápido. No. No fue tan rápido. Usted me entiende lo que le quiero decir. Pero claro, ¿cómo se resolvió eso? No, pero es que ahí llegamos a la palabra mágica, Odebrecht. Sí, señor. Ahí llegamos a la palabra mágica. Joao Santana. Estamos hablando de esto se resolvió con dinero. Y mucho. Y otros ángeles que actuaron. De eso vamos a hablar. Sí, vamos a hacer una pausa. Aguánteme ahí porque de eso relato vamos a hablar largo y tendido cuando regresemos de la pausa. Super 7 FM HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Seguimos con nuestro invitado del día, el doctor Max Puig. Y antes de irnos a la pausa, doctor, hablábamos de cómo se resolvió tan rápido el tema de la reelección y cómo el presidente Danilo Medina tenía la mayoría en el Congreso, pero terminó con todo en el Congreso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hablábamos de Odebrecht, hablábamos de algunas negociaciones. Cuéntenos. Bueno, en realidad el presidente tuvo que recurrió. Me disculpan un segundo. Bueno, no se preocupe. De una conexión en esa dirección y de todo un proceso, Diulca, Max, Georgie, en ese desarrollo de lo que han sido los últimos acontecimientos políticos y cómo se han ido conectando, ¿verdad? En esa situación.
Abundando sobre lo que dice Diulca, realmente no tenía la mayoría en el Congreso. No la tenía. El Congreso lo controlaba Leonel Fernández. Pero las prácticas que se usaron, pues terminaron dándole la mayoría. Es que usted se acuerda, don Giorgi, que hubo gente que se rasgó las vestiduras y decía que Leonel Fernández, que no se le podía pasar por encima a Leonel Fernández. Aquellos legisladores. Esos legisladores, incluyendo la senadora que dijo que a ella había que matarla prácticamente antes de ella negar a su líder Leonel Fernández. Y fue la primera que levantó la mano. Y hasta una rueda de prensa de 50 legisladores y bueno, proclamaron. Bueno, en realidad lo que pasó es que tanto en la toma de control del PLD como en la reforma constitucional, como en las elecciones del año pasado, corrió mucho dinero. En el momento, bueno, en algunos casos las cuotas aparecieron, es decir, cuánto le correspondía a un diputado, cuántos millones de pesos, de que si la jipeta nueva. En realidad, es decir, fueron 3 procesos en los que influyó al mismo tiempo la compra y la coerción, es decir, las amenazas, las presiones, y el resultado es el que tenemos. Ahora, ese resultado, es decir, esos 3 procesos de toma de control del PLD, de reforma constitucional, de las elecciones mismas, es decir, todo lo que se forzó, ¿verdad? Todo eso fueron partos, ¿verdad?, con forceps. El resultado de todo eso es lo que tenemos ahora, porque la segunda mitad del año 2016 fue esa segunda mitad del año, es decir, fue crítica para el gobierno en el sentido de que a la fecha de hoy los partidos de oposición no hemos reconocido la legitimidad de los comicios de mayo del año pasado. Y ya, si no lo hemos reconocido hasta ahora, con lo que está pasando, menos. Es decir, que este es un gobierno que como producto de esos 3 procesos nace, este segundo mandato del presidente Medina, nace marcado, tachado de ilegitimidad. Y frente a esa situación, lo que está pasando ahora, al cabo de esos 6 meses, es que se produce la confesión de Odebrecht. Y lo de Odebrecht no es cualquier cosa, porque Odebrecht lo que confesó no fue que pagó soborno, claro, eso es parte. Lo que Odebrecht explicó es que montó un tinglado transnacional del delito. Y ellos lo que confesaron fue cómo operaba ese tinglado, cómo llaman las licitaciones, cómo como el resultado de las licitaciones había un reparto de recursos, cómo eso les producía ganancias ilegítimas, en fin. Entonces, cuando uno analiza de cerca, no es simplemente que una empresa compró funcionarios, no. Eso se observa en los diferentes países, en uno más que en otros. Lo que ha habido es connivencia. Y desde el punto de vista penal, eso está tipificado. En realidad, la palabra puede parecer muy fuerte, pero es asociación de malhechores. Es lo que en otros sistemas jurídicos se llama asociación para delinquir. Es decir, donde funcionarios y empresas se ponen de acuerdo, el gobierno dice yo quiero hacer tal carretera, ¿cuánto vale? La empresa dice vale 100 millones, el gobierno dice no, vamos a pagar 200, esos 100 los vamos a repartir de tal o cual manera. Eso no es soborno, eso va más allá del soborno. Y eso es lo que se ha descubierto a escala continental y más allá del continente, en África, en Angola. Doctor, pero no solamente eso, tenían tanta fuerza en el país, tenían tanta seguridad de la impunidad de que gozaban, que fueron capaces de instalar en el país el operativo desde la empresa o el órgano que utilizaban para corromper en los demás países latinoamericanos y del mundo. Ahora, aquí estaba el centro de operaciones, que tuvieron que sacarlo de Brasil. Claro. Ahora, hay algo también, y es lo que hay que ver, por qué está pasando lo que está pasando ahora. Y lo que está sucediendo, tiene que ver con el hecho de que el gobierno no sabe cómo salir de esto. Y en realidad no tiene salida, porque
todo el cálculo ha sido el de desarrollar una táctica de encubrimiento. Es decir, vamos a tratar de que de esto se sepa lo menos posible. Es lo que se ha hecho siempre aquí. Ahora, ¿cuál es la diferencia con lo que se ha hecho siempre y este caso? Es que esto es un caso también de una magnitud, se puede decir, no voy a decir universal, pero esto llega muy lejos porque detrás de todo esto hay intereses geopolíticos enormes. El PT desarrolló una política social muy importante, pero más allá de su política social, el gobierno de Brasil, bajo la dirección del PT, desafió el ordenamiento mundial, porque asociarse con Rusia, con China, con Sudáfrica y la India para formar los BRICS, para crear un banco de desarrollo que entre en competencia, es decir, con el Banco Mundial, realmente lo que se montó fue muy importante. Y eso ponía en entredicho todo el esquema de dominación financiera, industrial, mundial. Y había interés también, más allá de que, ¿verdad?, de lo real de la corrupción y la magnitud de la corrupción, había otro problema. ¿Por qué Estados Unidos no se ha preocupado por establecer los derechos humanos en Arabia Saudita? Es decir, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué no le ha interesado? No, eso no interesa, no hay que... Es decir, ese puede ser el país más retrógrado del mundo, pero ahí no van a entrar las políticas de género, ahí no va a entrar nada de eso, porque eso es un aliado fundamental de los Estados Unidos. A ellos no les van a poner la mano. Pero a lo de Brasil sí, ahí sí había que entrar. Y toda la investigación que se ha hecho, no es casual que se enfilara hacia Petrobras, porque Brasil es un país que hoy día tiene unas potencialidades inmensas. En Brasil no se usa prácticamente el petróleo para la generación de energía. La generación de energía en Brasil es hidroeléctrica, en su mayor parte. Es decir, no necesitan petróleo para hacer funcionar sus plantas generadoras. Pero en Brasil se acaba de descubrir hace pocos años uno de los depósitos de petróleo más grandes del mundo en aguas profundas en el Atlántico, frente a las costas de Brasil. Y eso está en manos de una empresa estatal pública de Brasil, Petrobras, pero fue a través de Petrobras que se montó todo el tinglado que acaba de ser descubierto. Odebrecht, en realidad, lo que hizo fue beneficiarse de un tinglado de corrupción establecido a través de Petrobras. Y la investigación en Estados Unidos es una investigación contra Petrobras, y es a través de esa investigación que se llega a Odebrecht. Ahora, eso tiene un ritmo tal y una profundidad que ya nosotros vimos en la prensa de ayer que uno de los principales fue el principal instigador de la deposición, del derrocamiento de Dilma, el señor Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, el tercero en la línea de sucesión del Estado en Brasil. Lo condenaron ayer a 15 años de cárcel. Sí, y el próximo Max que va es Temer. Bueno, entonces no es posible que en un hecho de esa magnitud los de aquí salgan librados. Bueno, es imposible. Pues Max, precisamente hablando de Brasil, es verdad que Brasil se ha convertido en los últimos años en una gran potencia, pero una gran potencia amenazada por el monstruo de la corrupción que puede acabar con él, porque no solamente hablamos de Petrobras, no solamente hablamos de el caso Lava Jato, de Odebrecht, estamos hablando también de que la industria cárnica de Brasil está llena de corrupción y ahora presenta su peor crisis. Entonces, el Brasil salió a América Latina a corromper también el resto de América Latina porque aportaba a su crecimiento. Entonces, ¿qué nos va a tocar a nosotros de ese entramado de corrupción? Algo debe tocarnos. Sí, pero, Niurka, un detalle, antes de responderte. Mira, el caso de la corrupción de las empresas norteamericanas en la reconstrucción de Irak es del mismo tamaño que lo de Petrobras y Odebrecht. Ahí quizás robaron más dinero las empresas norteamericanas en la reconstrucción de Irak, pero a eso no se le ha puesto la mano. A eso no se le ha puesto la mano. Ok. Lo digo en el sentido de que no estoy justificando una corrupción por otra corrupción. O sea, lo que estoy diciendo es que aquí había un interés geopolítico muy específico, muy particular. Ahora, lo que es prácticamente imposible
es que esto no tenga consecuencias aquí en la República Dominicana. Hasta ahora el gobierno ha aplicado una línea, una táctica de encubrimiento. Pero cada día que pasa se demuestra que esto es prácticamente imposible que las cosas no salgan a la luz, o más elementos no salgan a la luz. Y lo digo por lo siguiente. Toda la acción del gobierno ha estado destinada, desde que se dio la confesión en Nueva York, a evitar un juicio oral público y contradictorio con relación al caso en la República Dominicana. Esa ha sido la línea. Por consiguiente, a justificar a Odebrecht. Aquí se está haciendo lo que no se ha hecho en ningún otro país de América Latina. Tratar de justificar el mantenimiento del contrato en contra de lo que establece la ley dominicana, que es clarísima. No solo el mantenimiento del contrato, la continuidad de la empresa operando en el país y optando por nuevas obras y nuevos proyectos. Y eso es totalmente ilegal. Ahora, ¿cómo lo quiso hacer el gobierno? Lo quiso hacer mediante un acuerdo que todos los países han rechazado. República Dominicana lo acepta. Y entonces el gobierno prepara su estrategia, como lo dijo muy claro el presidente de la República en su discurso del 27 de febrero. Hemos preparado un acuerdo y nosotros esperamos que la justicia le va a dar curso a eso. Lo dice el lunes. Pero al mismo tiempo el presidente de la República dice que el tema es la generación de electricidad. El tema no es la corrupción, es la generación. Aquí hay una serie de empresas que están robando hace tiempo. Entonces se les peló el billete, porque eso lo vamos a resolver ahora con la generación de electricidad de Punta Catalina. Nada de corrupción en Punta Catalina, nada de hablar de los daños que hace el carbón. Eso tiene que continuar, es lo que plantea el gobierno, y entonces lo hacen todo para justificar esa continuación. Pero lo hacen mal, y eso fracasa. Y lo que el gobierno ha tenido es una sucesión de fracasos, uno detrás de otro. El presidente habla el día 27 de febrero, lunes. Sí. El miércoles 29, el juez Vargas, José Alejandro Vargas, rechaza la homologación del acuerdo que eximía de responsabilidades a Odebrecht. El gobierno dice, el juez hace una serie de recomendaciones. Los principales asesores de la Procuraduría dicen que se van a acoger a lo que dice el juez Vargas y que habrá noticia dentro de varias semanas. Cuando usted dice que va a hablar dentro de varias semanas, es que usted no tiene nada que decir. O sea, usted no tiene... O tiene algo que decir, pero quiere buscar la manera de ocultarlo. Sí, o sea, bueno. Por otro lado, eso fue miércoles. Sí. El presidente habla lunes, el juez Vargas se pronuncia miércoles. Sí. El domingo es la manifestación de Puerto Plata. Sí. Y el lunes se producen las nuevas revelaciones en Brasil sobre la participación de Joao Santana y cómo el entramado mafioso de Odebrecht operaba desde la República Dominicana. El gobierno tendría interés en zafarse de eso. Entonces lo que tenía que hacer era decir desde el principio cómo le pagaron a Joao y de dónde salió ese dinero. No lo han hecho y no lo van a poder hacer, porque es que no pueden justificar lo de Joao. O sea, si lo tuvieran, lo hubieran hecho. Y si hubieran salido de ese tema, decir, bueno, el PLD recaudó tantos millones y se lo entregamos a este señor mediante cheque número tal, mire la copia del cheque, mire la copia de la transferencia, pero no puede, eso es lo que tendrían que hacer, pero no pueden hacerlo porque no fue así. Eso debería estar en los reportes a la Junta del PLD, cómo pagaron a su asesor, eso tendría que estar ahí. ¿Y por qué no está? El informe financiero. El informe financiero, y decir, gastamos en asesoría al señor le pagamos tanto y ese dinero salió de tal sitio y ya, hecho, lo hubieran resuelto. Pero no lo pueden resolver porque ese dinero se pagó desde Odebrecht. Y eso está explícitamente dicho en la ley electoral. Dice que está prohibido recibir aporte de personas físicas o morales extranjeras. Y lo que pasó aquí fue eso, que el dinero de la campaña del actual presidente de la República salió de una empresa extranjera. Y eso ilegitima los resultados. Por eso fue que esa es una de las razones por las que van a sacar a Temer ahora. O sea, en Brasil. En Brasil lo van a sacar de la presidencia, porque ellos lo que quieren es afectar a Dilma y al PT.
Entonces ellos ahora, a Dilma la sacaron fue con un artificio legal de que cómo presentó las cuentas del presupuesto. No hubo ni siquiera una acusación Pero personal. ahora la quieren involucrar. Ahora la quieren la quieren involucrar en que ella recibió para su campaña dinero ilícito. Pero como el vicepresidente era Temer, si anula la elección de Dilma, si anula la elección, se anula la de Temer y él tiene que salir de la presidencia. Sí. Ahora, eso que están ellos dilucidando allá, es lo que pasó aquí, es que el presidente de la República ganó la elección con dinero de Odebrecht. Y él lo podrían desmentir diciendo cómo le pagaron a Joao, pero no lo van a hacer, porque en realidad a Joao se le pagó desde allá. Quiere decir que la campaña la pagó una empresa extranjera. Es de ese tamaño el lío que nosotros tenemos doctor, aquí. Que está en marcha la nueva repostulación del presidente Medina? Bueno, él se muere de deseo, o sea, él se muere de deseo. Lo que pasa es que la cosa se le complica. Antes de hablar de eso, habría que ver si él termina el mandato. Y atención, ¿Cómo es? Atención, para que se me entienda bien. Bueno. Para que se me entienda bien. No estoy diciendo que hay que hacerle juicio al presidente, no estoy hablando de nada de eso. Yo lo que estoy diciendo es que si las cosas siguen como van, él se va a ir solito, caminando por sus propios pies. O sea, sin que nadie lo saque. Si las cosas siguen como van. Y esas cosas, si siguen como van, implican todo esto de la marcha verde como movimiento social, ciudadano, cívico, que parece que ha ido creciendo. Sí, pero lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando, Okay. De lo que estamos hablando es de toda una situación de deterioro. Esta pérdida, como decía, esta pérdida de confianza no fue súbita. Es decir, aquí hay una serie de hechos en cadena. Si los quisiéramos simplificar, nosotros decimos lo que dije, ¿verdad? El presidente toma el control. Primero la luna de miel, la oposición no se da por enterada, el presidente va en coche, durante 3 años nadie lo pone en tela de juicio. Eso le permite desarrollar su plan. Él toma el control del PLD, reforma la Constitución, hace lo que hace en las elecciones, pero después de eso, aquí hay un movimiento político y dice, no señor, usted no puede seguir en eso, estas elecciones son ilegítimas. Y eso es lo que pasa durante el segundo semestre del 2016. Pero ahí es donde viene el nuevo capítulo, Odebrecht. Pero el capítulo de Odebrecht opera como un dispositivo, es decir, que desata las alarmas en la sociedad dominicana. El gobierno trata de defenderse, se defiende mal, es lo que estoy diciendo. Bueno, se defiende mal, no es porque se quiere defender mal, es que no tiene cómo defenderse bien, es indefendible. Y todo lo que está pasando, va en esa dirección. Lo que hace el dirigente del PLD, Félix Jiménez, él lo que cree que él va a resolver el problema acusando a una parte del PLD y que los responsables, que los ladrones son 2 o 3, están del lado del presidente Fernández, pero en realidad lo que él hace resulta contraproducente. Él cree que va a embarrar un sector del PLD y lo embarra entero. Y lo embarra entero cuando dice, aquí se sabía, el comité político sabía. Explique eso, señor. Bien, bueno, doctor, agradecerle el haber estado con nosotros, ¿no?, en esta entrevista y aportando toda esta información, toda esta luz al pueblo dominicano. Usted sabe que esta emisora está abierta y nos agrada muchísimo cada vez que usted nos complace en venir hasta los estudios. Así que gracias y al doctor Maspuy. Doctor Maspuy, presidente del partido Alianza por la Democracia. Y ojalá que la oposición aprendiera la lección, ¿no?, de la lección pasada. Y no apueste a la división del PLD y a seguir aupando a uno de los sectores del PLD, apuntando quizás de manera equivocada. Así es, y muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos en breve en este interactivo, la Super 7 en la mañana. En un momento regresamos con la